Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Buen día, profe. Buen día, Gastón. Bueno, vamos a comenzar con esta clase que de alguna manera cierra el tema 3 de la materia. Hoy lo que vamos a ver dentro de lo que es el tema 3 es otro método genérico para resolver ecuaciones diferenciales que lo conocemos como el método de las transformadas de Laplace. En la clase pasada del martes, nosotros vimos un método para resolver una ecuación diferencial que consistía fundamentalmente en imaginar que la solución posible era una solución que se podía desarrollar en series de potencias de X. Esa serie de potencias nosotros la planteábamos en forma genérica con coeficientes para cada uno de los términos en X indeterminados, es decir, que no sabíamos cuánto valía cada uno, pero teniendo los datos de la forma de la ecuación diferencial y las condiciones iniciales, podíamos alcanzar a determinar cada uno de los coeficientes y plantear una solución, aunque sea con alguna determinada aproximación en los primeros términos de la serie, que nos permitía arribar a una solución, al menos en el entorno de la variable independiente que pertenecía al radio de convergencia de la serie. Así como ese método de serie de potencia funciona a través del método de recurrencia, que es el que vimos el martes pasado, también el método de la serie funciona a través del método de la serie de Taylor, que ya deben haber hecho algún ejercicio en la clase del martes, como para, en vez de tener que determinar todos los coeficientes, si conocemos o podemos conocer el valor de las derivadas sucesivas de esa función desconocida, porque ya vienen expresados en la ecuación diferencial, hay una fórmula de Taylor que dice que cada coeficiente en una serie de potencias es único y está vinculado con la derivada de la función a la que nos queremos aproximar. Esa fórmula de Taylor digamos, está bien desarrollada en la guía de trabajo práctico, es simplemente aplicar que cada término a sub n está vinculado con la derivada enésima de la función, dividido un número constante que sería el factorial de n. De cualquiera de las dos formas, a través de una serie de potencias, llegamos a proponer una solución para la ecuación diferencial. A diferencia de los casos en que nosotros resolvíamos las ecuaciones diferenciales a través de un método, o bien integrando cuando separábamos las variables, en el caso de las series, lo que encontramos es como una representación aproximada de la función. Entonces no es que si nosotros tomamos los 5 primeros términos, por ejemplo, del polinomio, y los reemplazamos en la ecuación diferencial, nos va a dar una igualdad. Para nada. Nos va a dar una desigualdad. Pero la aproximación con que esa desigualdad funciona va a estar dada por los valores de X, que deben estar dentro del radio de convergencia, y por la cantidad de términos que tomemos. ¿Alguna pregunta concreta respecto a este procedimiento, digamos? No, profe. Mm. Bueno, lo que nosotros ahora vamos a ver es otro método para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales que nosotros
lo vamos a identificar de una forma específica, digamos, resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias aplicando transformada de Laplace. La transformada de Laplace es un concepto que hay que interpretar. Es un operador matemático que se define. Y se define en base al concepto de integral definida. O sea, de una integral que tiene límites fijos. Con relación al operador integral, no es necesario que, digamos, repasemos demasiado porque el operador integral tiene muchas propiedades, pero fundamentalmente funciona cuando uno opera una expresión a través del operador integral. Lo que se obtiene de esa función es otra función tal que, ahí pongo el signo de pregunta, tal que Más sencilla. eh, no sé, puede ser más sencilla o no necesariamente, pero digamos, cuando uno agarra una función cualquiera y la hace pasar por la máquina del operador integral, o sea, la integra en forma indefinida, pongámosle. La función que surge de ese proceso de integración, ¿qué propiedad tiene fundamentalmente? ¿Entienden la pregunta? Sí, profe. Bien. Yo no, profe. ¿Quién no? Dígame. Gómez. Joaquín, bueno. La pregunta sería así. Si nosotros multiplicamos dos números entre sí, el número que resulta, ¿qué propiedad tiene? Es múltiplo de ambos. Esa es una propiedad. ¿Qué otras cosas más podemos decir de ese número que se obtiene de la multiplicación? Si lo dividimos por uno de los factores, nos da el otro, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe. Bien, esas serían algunas de las propiedades que tiene el resultado de operar con el operador por o multiplicación. La pregunta iba en ese sentido, es decir, nosotros tenemos una ecuación, una función, por ejemplo, x al cuadrado. Si nosotros la pasamos por la fábrica de integrales y la integramos, la función que sale como producto de esa integral, ¿qué características debe cumplir? Para Que que, al derivarse de la función original, que al derivar se dé la función original. Eso sería suficiente como para, digamos, asegurar que lo que hicimos fue una integración. Esa sería la operación integración. Lo que se obtiene a través de una integración es una nueva función cuya derivada coincide con la función que integramos.
Ese en síntesis es el operador integral. Como operador matemático, ¿no? No como propiedades geométricas, ni entrar a hablar de integral definida, ni nada de esas cuestiones. Después tiene ese operador algunas interpretaciones geométricas, como lo tiene la multiplicación. O sea, si uno multiplica dos números, puede imaginar que está construyendo un rectángulo, por ejemplo. Pero más allá de eso, lo importante es que el operador tiene una ida y vuelta, o sea, hay como una inversa de la operación original. En el caso de la integral, el resultado de integrar una función genera otra función que, si se la deriva, debe dar la función original. Ese es el concepto del operador integral. En base a ese concepto, Laplace trabajó en crear un operador que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, desaparezcan las derivadas. A través de algún operador, que no sea el integral, porque el integral no lo podemos usar para las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, de segundo orden, porque no conocemos la integral de la función desconocida, porque no conocemos la función desconocida. Es decir, ahí tenemos que separar variables, integrar si es que podemos, o si no aplicar fórmulas, como la de raíces de las ecuaciones características, etc. Pero Laplace trabajó en buscar de qué manera una ecuación diferencial que no podemos resolver por los métodos tradicionales, en donde ya encontramos fórmulas que evitan la integración, ¿cómo podemos hacer para que esa ecuación diferencial se transforme en una ecuación algebraica? Por supuesto que para transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica hay que transformar, digamos, y lo que tenemos como resultado es una ecuación diferente a la original. Pero si nosotros esa ecuación algebraica la podemos resolver con los métodos algebraicos de resolución de ecuaciones de segundo grado, de primer grado, la que sea, y el operador que encuentre Laplace es tan potente que nos permite la transformación inversa, o sea, la operación inversa, tal vez de la solución de esa ecuación algebraica logramos volver al campo de antes de transformar y tener la solución de la ecuación diferencial. Esa explicación, que es un poco tipo Marvel, digamos, me gustaría si entendieron el concepto, más allá de los detalles que lo vamos a ver ahora. Sí, profe. O sea, el concepto sería agarrar la ecuación diferencial, pasarla por un proceso de transformación, obtener una ecuación algebraica, resolver esa ecuación algebraica y una vez que la tenemos resuelta, volverlo a pasar por el mismo proceso de transformación, pero a la inversa. Y entonces encontraríamos la solución, supuestamente, ¿no es cierto?, de la ecuación diferencial original. O sea, es un proceso que implica una cierta laboriosidad desde el punto de vista del cálculo, digamos, pero por lo general siempre menos que lo que significa integrar ecuaciones de orden superior al primero. Ahí está como en un cuadrito el proceso que estábamos contando, ¿no es cierto? Si lo alcanzan a ver, nosotros partimos de una ecuación diferencial que queremos resolver.
aplicamos la transformada de Laplace que se representa con una letra L cursiva, generalmente. Y obtenemos una ecuación algebraica. Esa ecuación algebraica nosotros la resolvemos. Sabemos calcular la incógnita de una ecuación algebraica si la ecuación algebraica nos lo permite. Y una vez que tenemos la solución de la ecuación algebraica, volvemos a aplicar la transformada de Laplace, pero inversa, y obtenemos la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Ese sería como el esquema de trabajo. ¿Qué es lo que estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo primero que hace Laplace? Crea un marco teórico para definir su operación, digamos, de transformación de Laplace. La transformada de Laplace se llama transformada de Laplace después de que la inventó Laplace, un par de siglos después, digamos, recibió ese nombre. Porque al principio tampoco era así tan bonito como dice acá, fórmula 25, fórmula 26, eran, digamos, todos intenciones que había que verificar si se cumplían. Pero después de mucho probar, Laplace relacionó el concepto de integral, dice, si yo cuando integro, lo que estoy haciendo es eliminar una derivada en definitiva, porque si uno lo ve desde otro punto de vista, es como si yo integro una derivada, obtengo la función. O sea, si yo integro una función cualquiera, obtengo la función cuya derivada es la original. Pero si me imagino que lo que estoy integrando es la derivada de una función, también puedo pensar que lo que obtengo es la función. No sé si se lío ahí con la explicación. Sí, profe. ¿Sí se lío o sí se entendió? No se entendía. Ah, bueno. Entonces Laplace dice, si yo meto una integral en mi transformada, lo que voy a lograr es que lo que antes era derivada, ahora pase a ser función, porque la estoy integrando. Pero me choco con el problema de que si no conozco a la función, porque es función desconocida en la ecuación diferencial, no la puedo integrar. Y si no la puedo integrar, voy a seguir manteniendo la imposibilidad de resolverlo. Entonces, no sé cuál habrá sido el camino de Laplace exactamente para llegar a su fórmula de transformada, pero en una de las tantísimas pruebas definió, a ver, esto lo voy a tratar de ampliar un poquito. O sea, en una de las tantas pruebas definió una definición, valga la redundancia. Si no se ve muy claro en la pantalla, para ustedes lo que dice ahí, vamos a empezar por la derecha. Hay dos signos de igual, puesto que parecen una raya, yo las veo como una raya negra, pero son dos signos de igual. ¿Me siguen, no es cierto? Hay como tres miembros ahí, separados por dos signos iguales. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, en el miembro que figura más a la derecha de todo, hay una integral entre 0 e infinito del número e elevado a la menos s por t, por f de t, por el diferencial de t. Esta expresión, que por ahora no tiene para nosotros demasiado sentido, es la que él define como la transformada
de la función f de t, donde t viene a ser la variable independiente y f la función para nosotros desconocida en la ecuación diferencial. La letra L cursiva es el nombre que ahora se usa para la transformada. Y cuando él propone esa fórmula, no deja una integral indefinida, sino que integra entre 0 e infinito, que no es lo mismo que una integral indefinida. Una integral indefinida es la que no tiene límites de integración. Y una integral definida es la que sí tiene límites de integración, más allá de que alguno de ellos pudiera ser infinito. Entonces lo que dice es lo siguiente. Si nosotros integramos esta función, e a la menos s por t, siendo t la variable independiente, y s un parámetro a determinar, siempre e a la s por t como factor no va a alterarse en su valor porque estamos integrando. O sea, no va a generar un cambio específico en la función desconocida de t. Al integrar respecto de t, cuando integremos, la t que está como variable independiente va a desaparecer acá y acá porque va a tener que tomar el valor de los límites de integración. De manera que todo este resultado va a quedar solamente en función de este parámetro S, si es que lo logramos integrar. Si logramos integrar o no va a depender de la característica de f de t. O sea, si f de t es 1, por ejemplo, bueno, capaz que podemos integrar e a la menos s por t por el diferencial de t, determinar el valor de esa primitiva entre los dos límites y ahí ya tendríamos la función de s. Si f de t es una función más complicada, que hay que integrarla multiplicándola por e a la menos s de t, va a ser más difícil. Esto es una hipótesis de Laplace, no dice que con esto se van a resolver las ecuaciones diferenciales. Lo que pasa es que hoy sí sabemos que con esto sí se resuelven un grupito de unas 20 o 30 ecuaciones diferenciales. Entonces acá en la cartilla, en el apunte, en la guía de cursada, lo que de alguna manera está definida la transformada, que es lo que acabamos de ver. Definimos el símbolo L, que se llama operador de la transformada de Laplace, y esta integral, que es definida, aunque tenga un límite impropio como infinito, también se podría escribir de esta forma. Es decir, fijar límites finitos para la integral entre 0 y m, pero calcular la integral como el límite de este resultado cuando m tiende a infinito, que no cambia el concepto de integral definida con un límite impropio. Hasta ahora son propuestas de Laplace, solamente no hemos demostrado nada. Pero esta sería la transformada de Laplace. Esta última expresión, concretamente, sería la que a nosotros nos vincula con este operador. Por lo general nosotros, lo que estudiamos ingeniería, empezamos a ver integrales cada vez más complicadas y no nos genera bienestar, digamos, al contrario, nos genera malestar. En términos generales, digo, ¿no? Hay muchas personas que sí les gustan las integrales, pero en general no, porque uno la ve como, por la forma de la que enseñamos nosotros, ¿no? Los profes, uno la ve como algo
que hay que pasarlo, bueno, pero es un trago amargo, no es como otras cuestiones de la matemática que las ve como más accesibles. Pero bueno, tampoco es, digamos, en neurocirugía, es una integral que sí se puede hacer. Entonces, con eso nosotros definimos la transformada de Laplace. Acá, a ver si logro cambiar la pantalla, que no me... Esto es lo mismo, pero sacado de la guía de cursada, que por ahí inclusive hasta se ve un poquito mejor. ¿No es cierto? Esto es exactamente lo mismo, pero sí acá en la guía de cursada me interesaría, a ver si se puede marcar esto, no creo. Esto que está azulado o resaltado en un color es un ejemplo de determinar la transformada de Laplace para una función f de t igual a 1. Pensando que la transformada de Laplace es esto, ¿no? Por definición. ¿Entienden lo que vamos a hacer ahora? Sí, profe. Vamos a intentar transformar la función 1 a través del operador transformada de Laplace. Entonces la transformada de la función 1, que se escribiría de esta forma, el símbolo transformado y entre corchetes lo que queremos transformar, sería, por definición, la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t, multiplicado por la función, que en este caso es 1, por el diferencial de t. Y ahí, en vez de poner la integral entre 0 e infinito, hacemos el límite de la integral entre 0 y m. ¿Por qué? Porque la integral entre 0 y m la podemos manejar. Una vez que tenemos la primitiva, restamos los valores que toma esa primitiva con la variable independiente en el punto máximo y en el punto mínimo y obtenemos el resultado de la integral. Nada más que tenemos que tener en cuenta que en este caso m no es m, sino que m tiende a infinito. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, si nosotros integramos la primitiva de e a la menos s por t, como es una exponencial, sería la misma función e a la menos s por t. Ahora, el coeficiente de t, que en este caso sería menos s, va, como en este caso, bueno, como una constante, menos s. Pero nosotros lo que dijimos es que la función transformada va a quedar en función de ese parámetro s, o sea que no lo podemos sacar como si fuera un número 2 o 5. S tiene un valor que no está definido por nosotros todavía. Cuando nosotros derivamos, todavía estamos acá en esta parte, ¿no? A ver, no sé si puedo señalar, sí. Todavía estamos en este espacio. Cuando nosotros derivamos e a la menos s por t, nos debería dar menos s por e a la menos s por t, que con el menos s que ponemos acá en la primitiva, nos volvería a dar la función original. O sea que esta función que está acá, e a la menos s por t, dividido menos s, vendría a ser como
el resultado correcto de la transformada de Laplace. Se puede verificar en ese punto, ¿no? Para no seguir una cadena de errores. ¿Hasta ahí entendimos? Sí, profe. Mm. Bueno, sí, cuando llegamos acá, ahora tenemos que aplicar el límite para m igual a infinito. O sea, en vez de 0 y m, para calcular los límites de la primitiva, superior e inferior, tenemos que entender que m tiende a infinito. Y podemos ver, para m, ¿cuánto vale e a la menos s por t dividido s? Tenemos que pensar que t, que es la variable independiente que está acá, va a tomar el valor m. Y ese es un parámetro. Entonces, e a la menos un parámetro por infinito, ¿cuánto vale? E a la menos infinito. Y e a la menos infinito, ¿cuánto vale? 0. E a la menos infinito sería como 1 sobre e a la infinito, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Sí. ¿Y e a la infinito cuánto vale? Infinito. Infinito. Entonces 1 sobre e a la infinito, 0. 0. Ese sería como el primer término de los dos. O sea, cuando m vale o tiende a infinito, tenemos que ese primer límite sería 0. Ahora, después, si m vale 0, que sería el límite inferior, ¿cuánto vale e a la menos s por 0 dividido s? 1 sobre S. 1 sobre s. Porque ahí tendríamos e a la 0, que viene a ser 1, y s. Nada más que ese sería como el segundo término, ¿no es cierto?, de la diferencia, y viene con un signo menos. Entonces, s menos s es como que al poner el signo menos de la resta, quedaría 1 sobre s. Es decir, nosotros estoy dibujando en este momento, ¿no? Un segundito solamente. Nosotros como que tenemos en esta integral dos límites que hay que calcular. Uno cuando t vale m y el otro cuando t vale 0. El que cambia es t. Y ese es un parámetro que lo podemos considerar cualquier valor, pero justo que no sea ni infinito, ni 0, ni nada que anule todo lo que estamos haciendo. Entonces, si m vale infinito, hay que ver cuánto vale esto. Contando que ese es un parámetro, no altera el resultado. Entonces, e a la menos infinito es un dato, digamos, es el 0, digamos así. Y en este caso, cuando m vale 0 y ese no es un valor que
coincida con infinito, ni con cero, ni con nada extraordinario, e a la 0 vendría a ser 1. Este va con el signo más cuando sumamos. Uy, qué signo más. El de arriba va con el signo más y el de abajo va con el signo menos. Como el de arriba es 0 y el de abajo es menos 1 sobre S, menos 1 sobre S, lo que queda finalmente es 1 sobre S. Por supuesto, S tiene que ser mayor que 0 porque si no, si fuera menor que 0, al multiplicarlo por infinito en el exponente, es como que también se distorsiona el resultado. Ahora, acá cierro esto y vamos a hacer un paréntesis de 2 minutos o 4, lo que sea necesario. La transformada de la función 1 nos da 1 sobre S. ¿Qué ganamos con transformar una función que vale 1 en otra función donde S vendría a ser como la variable independiente y que vale 1 sobre S? Nada. De hecho, bueno, podríamos imaginarnos las dos funciones. Una función que vale 1 y otra función que vale 1 sobre S. Que serían estas dos. La función original 1, la función 1 sobre S. La verdad que en muchos sentidos no tendría, digamos, andar transformando funciones fáciles en funciones difíciles. Pero sí tiene mucho sentido para el marco teórico que vamos a ver ahora. Lo que digo del paréntesis de 2 o 4 minutos sería, ¿entendieron el proceso de transformación? Además de Gastón. Sí, Sí, profe. Además de José, Héctor dijo que sí también. Sí, profe. Sí, Joaquín. profe. Bueno, si se entendió ese proceso, ahora podemos avanzar un poquito. En la guía hay un par de ejemplos que son un poco más elaborados que la transformada de 1. Por ejemplo, la transformada de E a la A por T. Tampoco son ejemplos difíciles, es decir, se buscan funciones que se puedan transformar. O sea que no nos quede una integral complicadísima. Pero Laplace hace todo esto para demostrar que si transforma una derivada, le da una función algebraica. Cualquiera sea la derivada que transforme, no importa, él con su formulita de transformación, después de transformarla, una derivada cualquiera va a encontrar una función algebraica. Y ahí es donde reside el valor de ese método. Hace 300 años que no había otras herramientas, ¿no es cierto? Es decir, encontrar una manera de llevar una ecuación diferencial a una ecuación algebraica a través de una transformación, la mete en otro plano, digamos, en otra dimensión a la ecuación, que sería la dimensión de las ecuaciones algebraicas, trabaja ahí con lo que nosotros sabemos de las ecuaciones algebraicas, que sabemos mucho, digamos, y una vez que la resolvemos en ese mundo, hacemos la transformación inversa y obtenemos la solución de la ecuación diferencial. Eso está limitado a casos excepcionales donde la persona tiene que resolver una ecuación diferencial que nunca antes, en, no sé, en los 500 años que tiene la matemática, ninguno de los más de 2 o 3 millones de matemáticos que anduvieron por ahí
la pudo resolver. En la carrera de ingeniería y en la profesión de ingeniero es muy poco probable que a nosotros nos toque enfrentar un desafío de ese tipo. Y, lógicamente, si nos llegaría a tocar, lo más fácil es agarrar a un docente de matemática y pedirle que haga eso, digamos, si lo sabe, o si no, que lo busque en algún trabajo de investigación. Pero un ingeniero no está para eso. Sin embargo, no es menor que un ingeniero sepa cómo se resuelven las cosas, porque es parte de la formación en resolución de problemas. Entonces, vamos a ver la primera transformación con la que Laplace encontró sentido a su fórmula de transformada, que fue la transformación de una derivada simple. O sea, él dice, bueno, ya transformamos varias funciones, ahora vamos a transformar una derivada. Y él plantea cómo sería la transformada de I' de t, donde I sería la función desconocida, I' su derivada, y t la variable independiente. Entonces la mete en la máquina de transformar, digamos, o sea, la multiplica por e a la menos s por t, pone los límites de integración, transforma esa integral indefinida o con límites impropios en una integral definida con los límites de 0 a m y resuelve. A ver, ¿cómo ustedes pueden imaginar que tratándose e a la menos s por t por I' de un producto de dos funciones de t sería la primitiva de este producto? Lo que en principio hace Laplace, bueno, ustedes se tienen que dar cuenta qué es lo que hizo Laplace acá abajo, en el segundo renglón. Para integrar. Derivada por partes. Él intenta integrar por partes. Digamos, toma a e a la menos s por t como una de las funciones y a I' t diferencial de t como el diferencial de la otra función. Vieron que ustedes tenían u por db por parte, ¿no? Lo tomaban eso como una integral de una función compuesta en realidad de dos funciones. Una la tomaban a la función directamente y la otra tomaban al diferencial, por decirlo así, de la función. Y al integrar por parte, el resultado son como una que ya está resuelta, B por U o como la llamen ustedes, y la otra es la integral de la primera función derivada y de la segunda sin derivar. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, acá lo que está escrito en el segundo renglón sería la primera parte de la integral por parte, donde están puestas las dos funciones originales, o sea, b', que sería I' por el diferencial de t, acá ya está b puesto, porque si I' es b', I es b. Y la otra función, la u, por decirlo así, que es e a la menos st, queda. Nada más que eso no es indefinida en este caso, ¿no? Tiene límite entre 0 y m.
Y la otra parte de la integral es la integral de b por du. Pero bueno, acá la propiedad que tiene la exponencial es que la derivada y la propia función son idénticas. Entonces, menos b por du es como que cambiando el signo acá por el menos s que está acá, quedaría lo mismo, e a la menos s por t, por i de t, que vendría a ser la b de b', que acá en este caso es la i de i'. Y esto entero que está acá sería como la propuesta para una solución por partes. ¿Se entendió? Sí, profe. Y además de Gastón, ¿alguien más? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bien. Gracias. Esta expresión que está acá ya se puede manejar con los valores de los límites. Por ejemplo, el primer término del primer límite, sí sabemos qué pasa cuando a t le ponemos 0. Quedaría como i de 0, acá, y quedaría como e a la 0, que sería 1. Entonces, ese i de 0 es como que de alguna manera está, digamos, lo podemos manejar. Por supuesto con un signo menos porque este está restando, porque es el segundo término que consideramos en esta sumatoria. Ahora, cuando m tiende a infinito, que es el límite superior, e a la menos s por infinito es e a la menos infinito, y e a la menos infinito como si dijéramos 1 sobre e a la infinito. Con lo cual estaríamos en un 0, digamos, para el primer término. Más allá de lo que valga i de infinito. Si es continua la función i de infinito no es infinito. Es un valor. Si es continua y acotada, ¿no? Específicamente. Entonces, ese menos i de 0, que está acá adelante, yo discúlpeme, no puedo marcar, no sé por qué me traiciona mi pobre cursor que me hace marcar todo, pero este i de 0 que estoy poniendo ahí el cursor para que lo vean, surge del primer término del segundo renglón. Y después deberíamos hacer lo mismo con todo el segundo término, que es una integral que hay que calcular. Porque esta integral también hay que calcularla. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. Acá en este caso está como desarrollada la integral y es como que volvemos a integrar la segunda integral para obtener el resultado del conjunto de toda la integral. Ahí entonces,
La segunda integral que tenemos marcada acá como S de integral entre 0 y m, e a la menos s de t por i de t, también la podemos escribir como la integral entre 0 e infinito de e a la menos s de t por i de t. Ya el i de 0 nos quedó de recién, ¿no es cierto? Que habíamos determinado por acá. Y esta que está acá, nosotros ya en un ejemplo anterior vimos la definición, perdón, discúlpeme que me suba, pero vimos la definición de transformada. O sea, la transformada de una función f de t es la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por f de t de t. Y nosotros acá lo que nos quedó es la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t por i de t. Lo que nosotros tenemos en esta integral sería la transformada de i de t. Aunque no conozcamos i de t, sabemos que esa integral será su transformada. Acá necesito que ustedes me den un visto bueno. ¿Puede repetir, profe? Sí, Por favor. se hace ultra necesario. Vamos a ver en el tercer renglón de esta parte que estamos viendo donde está el cursor. Tercer renglón. El primer término de lo que está escrito en ese tercer renglón, menos i de 0. ¿Lo tienen claro de dónde sale? Sí, profe. Además de Sí, Gastón, profe. Beni, ¿alguien más? Sí, profe. Bueno, Selene, muy bien. Lo que ahora tenemos que analizar es qué pasa con el resto de la fórmula que no lo resolvimos. Bueno, que sería esta integral que está acá. S entre 0 y m de e a la menos s por t por i de t diferencial de t. ¿Qué es lo que sale de la integración por partes, ¿no es cierto? Hasta ahí nosotros trabajamos con la primera parte de la expresión y ahora trabajamos con la segunda. Como esto tiene para Laplace, cuando lo hizo, pinta de conocido, esta expresión, él en vez de dejar de 0 a m, vuelve a poner, o sea, saca el límite y vuelve a poner el número infinito acá. O sea, el único cambio que hicimos fue calcular i de 0, que ya sabíamos de dónde sale, y acá volvimos a poner esta expresión, pero en vez de m, sacamos el límite, que estaba puesto como parte de la llave, y ponemos el infinito. Hasta ahí no cambiamos nada. ¿Hasta ahí entendemos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, ahora lo que dice Laplace, pucha, yo definí mi transformada como e a la menos s por t por f de t por dt integrada entre 0 e infinito, la acabo de definir hace 2 o 3 años, digamos, y ahora tratando de resolver esto me aparece e a la menos s de t por i de t por el diferencial de t. Esa integral que tenemos ahí no es otra cosa que la transformada de i de t. Aunque no conozca i de t y menos su transformada, obviamente. ¿O no? Ahí no entendieron, ¿no? O sea que de buscar la transformada de I', también encontró la transformada de I. No.
buscando la transformada de I', le aparece una expresión dentro de todo el desarrollo que él hace para calcular la transformada de I', le aparece una expresión tal como la que él definió cuando definió su transformada. Esto que ahora está en la pantalla y que yo lo tengo con el cursorcito, es una definición de Laplace. Dice, la transformada de una función t va a ser L de f de t y la defino como la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t por f de t por dt. Si yo conozco la función, por ejemplo la función es 1, yo puedo calcular la transformada porque integro. Ahora, si la función no la conozco, no puedo calcular la transformada, pero sí sé que la transformada de la función es eso. Bien, bien. Ahora sí ya me quedó claro. O sea que le quedó esa expresión cuando estaba A él resolviendo. le queda la expresión esa, pero de distinta manera, es decir, le queda, en vez de f de t, que es la que él pone en su definición genérica para cualquier f, le queda i de t, que tranquilamente la podríamos llamar f de t, pero es i de t, concretamente. Que él no sabe cuánto vale la integral esa, o sea, él no puede hacer e a la s de t por i de t e integrarlo, porque no sabe cuánto vale i de t. Lo que sí sabe es que el resultado de esa integral le va a dar la transformada de i. O sea, la manda al mundo de las ecuaciones algebraicas porque no aparece ninguna derivada. Si la transformada de f de t la llamamos L, la transformada de f de t la llamamos L de f de t, también nosotros podemos decir que la transformada de f de t la podemos llamar f de s. ¿Por qué de s? Porque siempre cuando integremos la expresión de Laplace nos va a quedar en función de s, que es el parámetro. ¿Esto se entiende? Esto último. Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Ahora, lo que nos quedó en el desarrollo que hicimos es, por definición, la transformada de i de t. O sea, ¿por qué? Porque nos quedó en la pantalla justo e a la menos s por t por i de t integrada entre 0 e infinito. Que a esa la podemos llamar, a esa transformada, i de s, donde i mayúscula es la transformada de i minúscula. Que no tenemos idea cuánto vale ninguna de las dos. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, si él reemplaza la integral de entre 0 e infinito de a la menos s por t por i de t por i de s, perdón, que está acá donde está el cursor, i de s, y la multiplica por s porque estaba como factor en la integral, ya va a quedar la expresión, ahora acá simplemente la damos vuelta por una cuestión de orden, s por la transformada de i menos el valor de i cuando la variable independiente t vale 0, es la transformada de i'. O sea que transformamos i' y la convertimos en una expresión en donde no hay derivada. Hay una función transformada que no conocemos y hay una
expresión que refiere a una condición inicial del problema de ecuaciones diferenciales que queremos resolver, que muy probablemente sí la conocemos, a esa condición inicial. Y si no la fijamos, digamos, de último. Ahí la potencia, digamos, de este método es que de repente de una derivada, como la que tenemos acá, pasamos a una ecuación en donde no hay derivada. En la guía hay también cómo se puede determinar la derivada de segundo orden, por ejemplo, que también queda en la derivada segunda de una función, se puede transformar y queda también en una función sin derivada, y las derivadas que quedan son derivadas en punto, digamos, que se pueden determinar. Hay una serie de condiciones para que la transformada de Laplace exista. No nos volvemos locos con eso porque es una teoría de validación del método. El método está validado para funciones continuas. Y todas las propiedades de las integrales son válidas para la transformada, porque la transformada no es otra cosa que una integral. Entonces, salteándonos toda la cuestión de las propiedades y demás, lo que yo les quería mostrar es lo siguiente. Ustedes vieron que hay tablas de 500 integrales, de 1000 integrales, de 500 derivadas. Bueno, no es tan sencillo calcular las transformadas de Laplace. Entonces, la tabla más extensa que se consigue en la bibliografía es de 21 transformadas, entre las cuales hay muchas que son útiles y rutinarias, y están las de las derivadas. Por ejemplo, la transformada de la derivada de una función es esta, donde i es la transformada de i, de t, que es la que recién calculamos en el ejemplo. La derivada segunda tiene esta transformada, y la derivada de cualquier orden tiene esta transformada. Y después hay otros casos mucho más, que nosotros vamos a usar tanto en el sentido de función a transformada, como en el inverso, es decir, cuando nosotros resolvamos la ecuación algebraica vinculada con la ecuación diferencial que queremos resolver, vamos a llegar a una solución de la transformada de i, no de i. Y esa transformada la tenemos que antitransformar para encontrar i. Para antitransformarla tendremos que tener la suerte de que la expresión en donde aparezca i mayúscula de S esté dentro de esta tablita de nada más que 21 posibilidades. Que bueno, es parte de lo que se puede hacer. Acá hay un ejemplo, dice ejemplo 3, resolver esta ecuación diferencial con tal condición inicial. Y bueno, entonces transforma todo, transformamos toda la ecuación. O sea, cuando vos integrás una ecuación en ambos miembros, o diferenciás, o dividís por un número, o lo que sea, no cambia la ecuación. Si transformás, como se mantienen las propiedades de las integrales, tampoco altera la igualdad. Entonces, al transformar todo, lo que se logra es, acá donde dice e a la 27 es e a la 2t, ¿no? Hay un error. Al transformar todo, lo que se hace es, tenemos la transformada de i', que conocemos cuánto vale, la transformada de i,
que conocemos cuánto vale, la transformada de E a la 2t, que podemos ir a la tabla y ver cuánto vale. Por ejemplo, acá dice la transformada de E a la 2t. Entonces buscamos E a la 2t. Acá está para E a la A por t. Si A es 2, E a la 2t, la transformada es 1 sobre S menos 2, que es lo que ponemos acá. Y con todas esas transformadas ya calculadas, escribimos la ecuación. Y la transformada de I nos da esto. De acá vamos a la tabla y hacemos la transformada inversa de este, la transformada inversa de este, y tenemos la solución de la ecuación diferencial. Comentarios, chicos, que ahora vamos a ver un ejercicio resuelto. No, profe. Está claro de mi Bueno, parte. ¿algún otro compañero que quiera comentar? ¿Algún otro chico que quiera comentar? Bueno, voy a buscar uno de los problemas que vamos a ver ahora para finalizar esta clase. Un segundito. Acá tenemos... Bueno, a ver. Vamos a compartir esta pantalla y después vemos si la usamos o no. A ver, ahí la van a empezar a ver, ahí están viéndola. ¿Ven la ecuación diferencial, no es cierto? Sí, profe. ¿Esa tienen algún... ¿Ustedes conocen algún método para resolverla? Buscando las raíces. Podría ser buscando las raíces, pero en teoría nosotros vimos hasta segundo orden. Y esa es... Reducimos el orden. Se podría reducir el orden, pero acá en este caso reducir el orden, como tenemos incluida la X también, es como que no va a ser tan sencillo. Porque si fuera X tercera, X segunda, X prima igual a 0, ahí sí decimos, bueno, U es igual a X, U prima es igual a X segunda y U segunda es U tercera. Entonces, podemos intentar reducir el orden, hacer algún cambio de variable, pero no sería tan inmediato. Si a esa la pasamos por la transformada de Laplace, podríamos llegar a una expresión en donde no habría derivadas, y se podría resolver en forma algebraica la ecuación transformada
y en consecuencia, digamos, después antitransformar y encontrar la solución. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora con esta ecuación diferencial. Es decir, utilizar en la medida de lo posible Laplace, transformada de Laplace. ¿Se entiende, no es cierto, lo que estamos buscando? Sí, profe. De esa ecuación, para transformar, por definición, bueno, la transformada de 0 es 0, y tendríamos que transformar todos los elementos que aparecen en la ecuación diferencial. En este caso particular no hay coeficientes, o sea, está muy sencilla y está orientado a mostrar cómo funciona la transformada. Ustedes se fijaron que en la tablita que tienen en la guía de cursada está la transformada de x', la transformada de x, la transformada de x segunda y en términos genéricos la transformada de la derivada enésima. Ahí tenemos que tener en cuenta que para nosotros en este problema x vendría a ser y, o sea, la variable independiente. Y la variable t es la que por convención tomamos como variable independiente cuando x es la variable independiente. Acá entonces, lo que se está escribiendo en la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, es las distintas transformadas. Es decir, la transformada de la derivada tercera, que la sacamos de la tabla, es s al cubo por la transformada de la función, menos x sub 0, o sea, el valor que toma la función para t igual a 0, por s al cuadrado, menos x' de 0, o sea, el valor que toma la función para la primera derivada en t igual a 0, y x segunda de 0, que es el valor que toma la segunda derivada en t igual a 0. Como es una ecuación diferencial de tercer orden, vamos a necesitar tres condiciones iniciales. La transformada de la derivada segunda, también por tabla, y la transformada de la derivada primera, también por tabla. Todas las L de X vendrían a ser, para nosotros, las transformadas de X. O como recién pusimos, I mayúscula, que acá sería X mayúscula, la notación queda a criterio nuestro, digamos. Acá tenemos perdón que voy a tomarme un segundito nada más para hacer una anotación. Y podríamos de alguna manera ponernos de acuerdo con una notación más común, digamos, donde x de t para nosotros es la función desconocida en la ecuación diferencial. Ahí ya definimos que t es la variable independiente. Y también definimos que la transformada de x de t, que es nuestra función desconocida,
la podríamos llamar, si quisiéramos, con una X mayúscula, de S, que es el parámetro que surge cuando hacemos la transformación. Son simplemente cuestiones de notación, ¿no es cierto? Que no son menores, pero hay que tener en vista que simplemente cambia la notación. Como tenemos ya todas las transformadas calculadas y tenemos las 4 condiciones iniciales ahí, las 3 condiciones, perdón, iniciales ahí, x de 0 igual a 1, x' de 0 igual a 2, x segunda de 0 igual a menos 1, esas transformadas reemplazadas en la ecuación general transformada nos va a dar el primer paso para empezar a trabajar. Acá el profe pone L para no poner L de X, ¿no es cierto? L mayúscula, lo que para nosotros sería el X mayúscula. El valor que toma todo este polinomio está en función de X segunda de 0, que según esto vale menos 1, X' de 0, que según esto vale 2, y X de 0, que según esto vale 1. Entonces vamos reemplazando 1, 2 y menos 1 como para ir armando, digamos, la ecuación. En el caso de la transformada de X segunda hacemos exactamente lo mismo. Y en el caso de la transformada de X' exactamente lo mismo. Todo eso reemplazado tenemos que incluirlo en la fórmula de la transformación general. La transformada de X tercera es toda la primera parte, los primeros 4 términos. La transformada de X segunda es toda la segunda parte, o sea, los segundos 3 términos. Y después viene la transformada de X', que serían los segundos términos, S por L menos 1. Y al último, la transformada de L. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. O sea, hasta ahí digamos, lo que se hizo fue transformar la ecuación diferencial en una ecuación transformada. Todo esto que quedó acá nos tiene que indicar 2 cosas. A ver si podemos dilucidarla. Una, S es un parámetro, es como si fuera una variable independiente nueva. Y L es la transformada de la función que estamos buscando, es decir, la transformada de X. Si nosotros despejamos L en función de S, podríamos después entrar a la tabla de transformada y hacer el camino inverso. Ver qué antitransformada nos lleva a la función que estamos buscando. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es despejar L. No es sencillo, pero es una ecuación algebraica, digamos. Lo podemos hacer. Ahora viene una propaganda, que ya la saltamos ni bien pueda.
Y ahora seguimos. Sacamos factor común todo lo que se pueda con L y del otro lado dejamos todo lo que quede con S. Pero todo lo que queda con L también está con S, entonces pasamos este factor común al segundo miembro. Y ahí tenemos que empezar a hacer operaciones algebraicas para que L nos quede igualado a la expresión más sencilla que podamos. Que si es esta que está acá, si fuese esta que está acá la más sencilla que podamos, no la vamos a encontrar en la tabla. Por un minuto yo no puedo compartir dos pantallas o no sé cómo hacerlo. Pero por un minuto miren la expresión que tienen como transformada de nuestra función que queremos encontrar. S cuadrado más S menos 2 y abajo dice S cubo menos S cuadrado más S menos 1. Si nosotros vamos a la tabla de transformada, la voy a achicar un poquito a la tabla para que la puedan ver toda junta. Bueno, más no la puedo achicar, pero porque no van a ver nada. Ah, no, sí se ve. ¿Se ve, no? ¿La ven ustedes? ¿A la tabla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí ven casi toda la tabla prácticamente. Fíjense que en la columna donde están las transformadas, no les aparece una expresión tan especial como la que obtuvimos nosotros. O sea, así tan particular como esa que acabamos de ver, no aparece. Pero sí aparece 1 sobre S menos A, 1 sobre S menos A al cuadrado. Hay algunas funciones que son fracciones, donde aparece S y aparece el número. Entonces, lo que hay que buscar cuando nosotros encontramos expresiones de este tipo en la transformada, es agarrar el miembro en donde están las S y tratar de operar algebraicamente para que nos queden expresiones de las que están en la tabla de antitransformada. Eso se hace habitualmente descomponiendo en fracciones simples, de muchas formas, factoreando tanto el numerador como el denominador, o en fin, hay muchas formas de trabajar estas expresiones. Por lo general hay que buscar eso, digamos, factorear y convertir todo eso en factores más fáciles de manejar. Por ejemplo, ahí se arma como el producto de una diferencia, digamos, este cuadrado se lo expresa como el producto de dos diferencias y a digamos, se le saca un factor común a un pedacito a los dos primeros términos y se deja el segundo, pensando que el S menos 1 va a salir como factor común y se lo simplifica con el de arriba. Eso también, hasta que se dan cuenta, puede pasar digamos, un tiempo. Ahí se simplifica un poco la notación. Y después, si nosotros separamos las fracciones, o sea, ponemos S sobre S cuadrado más 1 más 2 sobre S cuadrado más 1, sería más fácil encontrar la antitransformada. Nosotros ya sabemos que la función desconocida es la antitransformada de esta expresión. Si esta la encontramos en la tabla, fantástico. Si esta no la encontramos, como es la realidad, en la tabla, entonces dividimos en dos fracciones, el mismo denominador y los dos términos del numerador, y esta sí está en la tabla,
esta también está en la tabla, y el valor de x surge de antitransformar, que van a ser dos, ¿cómo se llama? Dos antitransformadas sumadas. En este caso están ahí, ¿no? Las antitransformadas. Ahora las vemos. Lo que va a dar. A ver, acá está. El profe las pone acá en amarillo. ¿La están viendo ustedes arriba a la derecha? Yo las veo. Sí, profe. Bueno, ahí él saca de la tabla que la antitransformada de A sobre S cuadrado más A cuadrado es el seno de A por T. Y la antitransformada de S sobre S cuadrado más A cuadrado es el coseno de A por T. Nada más que acá, A, la letra A, digamos, genérica, vendría a ser el 1. Por eso, se puede reemplazar directamente en la expresión de la antitransformada el 1 por la letra A. O sea, mejor dicho, considerar que la A de la tabla de antitransformada es para nosotros en este caso 1. Entonces, en vez de seno de A por T sería seno de T, y en vez de coseno de A por T sería coseno de T. Acá el 2 que queda como constante, bueno, no se toca. No se toca porque, bueno, es una constante y como les decía antes, las propiedades de la integración no se alteran en la transformada de Laplace porque consiste en una integral. Esto que acabamos de ver sería un panorama de cómo funciona el método de la transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial que no podamos resolver por alguno de los métodos tradicionales. ¿Alguna duda, consulta? No, profe. Bueno, igual ahora van a practicar algunos ejercicios. La idea no es que aprendan a integrar de vuelta, ni simplemente que tengan una noción del método de transformado. Profes Adriana, Silvia, ¿a quién le paso el host? Buenos Hola, días, buenos ingeniero. A mí, días. Adrián. Buenos días, chicos. Hola Silvia, hola Ya, Adriana. profe. Bueno, ahora veo de pasarte, Adriana. Sí. Dame un segundito, por favor.